Buenos días. Hola hermanas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más. Estamos con sentimientos encontrados porque por una parte terminamos la serie el día de hoy y bueno, lo bueno que vienen otras cosas, pero sentimos como que fue nuestra primera serie, entonces sentimos como que tristeza pero alegría a la vez. Si es la primera vez que nos estás viendo en un video, quizás en vivo o grabado, te invito a que puedas ver la serie completa. Este es el último. Puedes visitarnos en nuestro canal de Árbol Plantado para que puedas tener todo el contexto. Y pues de una vez les aviso, el próximo mes no vamos a tener reunión, o sea, sí vamos a tener reunión, pero no va a haber transmisión. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a convivir, vamos a tener una retroalimentación con todas las mujeres que nos están acompañando a lo largo de toda la serie, unos testimonios, pero bueno, al final les comento acerca de eso, de esos planes que tenemos. Pero bueno, vamos a empezar con el final. Quisiera empezar que oremos, ¿sí? ¿Qué les parece? Así como están. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú has puesto en nuestro corazón el venir. Sabemos que todo lo bueno proviene de ti. No hay nada bueno en nosotros, Señor. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra y nuestro corazón puede entender toda la inmensa sabiduría. Sabemos y nos damos cuenta que ignoramos muchas cosas, pero queremos agradarte, queremos glorificarte, queremos ser bendición para las hermanas que todavía quizás no han llegado a la iglesia, no han conocido tu evangelio. Gracias por todas ellas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema para terminar es acerca de la tristeza. Yo creo que ya lo habían visto en los anuncios. La tristeza, ¿quién no se ha sentido triste? La tristeza es parte de nuestra vida y la tristeza puede incluso terminar con nuestra vida cuando nos hundimos en esa tristeza. Y hay diferentes grados quizás de tristeza. A veces el simple hecho de ser mujeres hace que, como somos una revolución dentro de nosotras, un día estamos tristes, un día estamos felices. Entonces yo creo que todas hemos experimentado cierto nivel de tristeza. No sé si te has levantado un día y dices, no sé por qué me siento triste. O sea, el día de hoy estoy como triste y no tengo razón para estar triste. No hay nada, de hecho todo va bien, pero estamos tristes. ¿Será cuestión hormonal? No lo sabemos, pero todas lo hemos sentido. Ahora, hay tristezas que sí están fundamentadas en algo, en una situación, en un duelo, en la muerte, en una separación. Entonces, necesitamos ver cómo es que Dios, sabiendo que tenemos tantas cosas que vivir, tantos sentimientos, tantas emociones, ¿cómo vamos a responder ante la tristeza? ¿Cómo es que vamos a glorificar a Dios en medio de nuestra tristeza? Que eso es muy importante. A veces nos ensimismamos, nos enfrascamos y no existe el mundo más que yo. Y muchas veces lo malo es que nuestra familia o quienes viven alrededor de una persona triste salen afectados. ¿Es cierto o no? ¿A quién le gusta estar con una persona triste? A nadie. ¿A quién le gusta estar con una persona que siempre se está quejando de algo? Siempre hay algo malo. A nadie nos gusta, a todos nos gusta estar con personas felices, que nada más lo ves y ya te da risa. ¿Sí les ha pasado? Te gusta estar con ellos. Entonces, hay que tener la sabiduría para saber dominarnos a nosotras mismas. Veamos qué significa la tristeza. Si tú googleas la palabra, te va a decir, es un sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, la insatisfacción o la tendencia al llanto. Hay quienes somos muy lloronas. Cualquier cosa nos hace llorar. Cuando andamos muy sensibles, si tu hijo te dijo una palabra, ya estamos así llorando. Y a veces incontrolable y dices, no quiero que me vean porque estoy llorando. O sea, no hay razón, no es suficiente lo que hizo como para que, otras veces me ha pasado peor y bien macha estoy, que no digo nada, al contrario, hasta me enojo. ¿Pero por qué? ¿Por qué somos de esa forma tan? No tenemos como una estabilidad a veces emocional. No saben cómo nos van a encontrar el día de hoy y en la tarde, como el clima de Monterrey, ¿verdad? Que dicen que no se define.
A veces así somos las mujeres también. Entonces, puede ser resultado de algo directo o indirecto que sucedió en nuestra vida. Tiene que ver con el pecado, claro está. Y vivimos en un mundo caído, entonces la tristeza forma parte de nuestra vida. No podemos decir, ya de aquí en adelante yo nunca voy a estar triste por decisión propia. No, nos van a pasar muchas cosas que nos van a causar tristeza. Entonces tenemos que saber manejarla, saber cómo vamos a reaccionar ante eso. Entonces, ¿quiénes son los que son más capaces de hacernos daño o de hacer que estemos tristes? Digo, porque nosotros hacemos daño a las personas, pero quisiera que nos enfocásemos esta vez en qué pasa cuando este pecado es indirecto. Tú no cometiste ninguna falta, pero alguien causó que tú estés triste. Vamos a enfocarnos en eso, en este tema. Los seres más cercanos, ¿quién es tu ser más cercano que te puede realmente herir profundamente? La familia, ¿verdad? La familia directa. Las mejores amigas pueden traicionarte y pueden causarte un dolor. ¿Quién más? El novio, cuando tienes un novio, ¿verdad? Cuando eres soltera, obviamente. Cuando eres soltera, puedes tener empezar a pensar, a sentir esas clases de sentimientos y emociones. Pero más, ¿quién? O un hijo o un esposo. Son los que más nos pueden herir, los esposos. Entonces, en este tema me voy a enfocar mucho acerca de la tristeza a causa de nuestro esposo. Qué bueno que haya chicas que son solteras aún, que quizás aún no tienen novio. Ya les hemos dicho muchas veces que el matrimonio no es como a veces lo idealizamos o como se muestran las películas. También hay tristeza. Mientras estemos en este mundo va a haber tristeza y es parte de nuestra vida. Entonces es muy probable que vayas a tener tristeza cuando estés casada. No todo va a ser felicidad. No son ni buenas ni malas noticias porque es totalmente normal, es natural. ¿Y qué hacemos si nuestro esposo causa tristeza en nuestro corazón? Hay muchas reacciones, pero tenemos que enfrentarla. Cualquier situación que nos lleve a estar triste tenemos que enfrentarla. No la podemos ignorar. Difícilmente la vamos a ignorar como mujeres. Quizás los hombres son más hábiles y se van al trabajo y se olvidan de que tuvieron una discusión contigo, pero nosotras las mujeres todo el día nos afecta, por lo regular, nos hace sentir mal y nuestros hijos a veces la llevan. Entonces nos hieren tan profundamente y a veces hasta parece imposible seguir viviendo. Como les digo, hay diferentes tipos de tristeza, grados, y también somos diferentes las mujeres y podemos reaccionar totalmente diferentes ante la misma situación cada mujer. Entonces, los hombres, igual que a las mujeres, pueden cometer los pecados más vergonzosos, más humillantes. Lo hemos visto en la iglesia, aunque son creyentes, cuanto más cuando no conocen a Dios. Y vamos a ver unos ejemplos de los pecados. Quizás tú hayas vivido uno de estos, quizás conozcas a alguien que lo haya vivido y dices, pobrecita, o sea, ¿qué haces ante esa situación? Número 1, el abuso sexual a un niño. 2, actos criminales. 3, la violencia. 4, la adicción a las drogas. 5, solicitar prostitutas. 6, el adulterio. 7, la pornografía. 8, la crueldad. 9, la borrachera. Y número 10, la homosexualidad. Solo por mencionar 10. Y mencioné estos 10 porque son los más visibles, los más escandalosos y los que te pueden causar un gran dolor que cambie totalmente tu vida. Algunas ya lo han vivido. No me dejarán mentir. Podrán confirmar lo que más adelante vamos a estudiar, de cómo reaccionamos. Cualquiera de estos pecados es suficiente para que una esposa esté desesperada, al borde de las lágrimas, al borde del llanto, ya no quiere vivir, ya no quiere existir.
Quisiera que el Señor ya venga por nosotros y nos lleve a todos de una vez. Eso es normal. ¿Y por qué? ¿Para qué vivir en este mundo lleno de tantas cosas malas? Y anhelamos que el Señor venga por nosotros de una vez. Porque dices, no voy a dejar a mis hijos, ¿verdad? Mejor todos nos vamos con Cristo. Ese desde el punto de vista de creyente, pero esa es una forma de reaccionar nada más. El problema no es la tristeza, que la tengamos. Es muy natural tenerla con nosotros, vivirla, pero la manera en cómo reaccionamos, eso sí, tiene mucho que ver con nosotros, con nuestra madurez, con cuánto conocemos al Señor, con cuánto le obedecemos, porque podemos conocerlo, pero cuando estoy enojada yo ya no sé de Cristo, se me olvidó todo y solamente actúa la carne. ¿Cómo reaccionamos? Yo creo que a lo largo de toda esta serie hemos estado hablando acerca de la forma de pensar. La forma de pensar nos lleva a actuar. La forma en que pensamos es muy importante. Y aunque a veces se puedan venir pensamientos que no glorifican ni agradan a Dios, que de cierta forma es natural, tenemos que entrenar nuestra mente para siempre pensar acerca de Cristo. ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Cómo debo de reaccionar? Es muy importante entrenar nuestra mente. Y qué mejor que lo hagamos cuando no estamos pasando ninguna situación difícil porque te estás preparando para cuando venga la situación difícil, que son parte de nuestra vida. Las formas de pensar en una tristeza puede ser causa de muchos pecados. Puede salir 1000 cosas de nuestra boca. También ya lo habíamos hablado en algunos temas anteriores. Y quisiera que viéramos algunas formas de pensar, solamente de pensar. Aquí está, no lo hablas, no lo dices, pero lo piensas ante cualquiera de los pecados que mencionamos hace rato, que son muy escandalosos. ¿Qué piensas si te pasa uno de esos? Voy a mencionar algunos tipos de pensamientos que engloba en sí generalmente lo que pensamos las mujeres. Número 1 es, no entiendo cómo puede hacerme eso después de todo lo que yo he hecho por él. Yo le he sido fiel, yo le hago de comer, yo lo atiendo cuando llega de la casa, me dedico totalmente a él, los niños los traigo bien cuidados. ¿Por qué? Es injusto, ¿por qué me hace esto? Eso es natural, ¿verdad? Pensar eso en nuestra mente. Número 2, esto es demasiado para mí, o sea, yo esto no lo voy a soportar. Incluso, yo creo que aunque no lo has vivido, dices, has pensado, un adulterio yo no lo soportaría. O sea, eso sería algo que yo no le perdonaría, porque ya te estás trasladando a ver cómo voy a reaccionar si él hace esto, porque lo has visto en otras parejas quizás, y estás diciendo, no, yo no puedo vivir eso, esto es algo con lo que yo no podría. Número 3, ya no puedo aguantar esta presión. Y se refiere en mucho a mujeres que han soportado, quizás, si hablamos del adulterio, el engaño. Han soportado el engaño. Y están uno tras otro, se sienten pisoteadas, sienten que ya no vale nada. Hasta que dicen, yo ya no aguanto, voy a sacar todo y explotan. Número 4. Yo creo que las mujeres que han vivido de este tipo, y porque lo he escuchado, es tanto el coraje que sienten que dicen, lo odio, lo quiero matar. Y no están jugando, realmente quieren matarlo, quieren asesinarlo. Es una venganza para ellas. No puedo con esto, es demasiado. Número 5, jamás me herirá de nuevo. Yo ya no le voy a permitir más, esta es la última vez, primera y última vez que me lo hace, y yo ya no voy a soportar todo esto. Nunca lo voy a volver a hacer. Y tienes muchas formas de pensar, razones para pensar eso, ya sea, me voy a ir con mi mamá, me voy a separar, me voy a llevar a los niños, nunca jamás los va a volver a ver. Esas son las formas de pensar por lo regular. Número 6, estoy tan humillada, ¿qué pensarán los demás? Si te has puesto a pensar, qué vergüenza,
sea, yo ya no quiero salir a la calle, todo el mundo sabe y piensas que todo el mundo te está viendo así como que, pobre mujer, pobrecita, mira, ella no le hizo nada, ella no merecía, y piensas que te van a hacer menos, porque vas a valer menos, porque tú sientes que vales menos, y piensas que toda la gente. Entonces, a veces pensamos cubrir las expectativas de las personas, y nos importa demasiado qué piensan los demás. Y no estoy diciendo que no te importe, o sea, es en cierta forma y moderadamente es importante porque es tu testimonio. Pero tenemos que ser muy sabias para saber cómo reaccionar. Número 7. ¿Cómo pudo dejar Dios que esto me pasara a mí? ¿Sí han pensado eso ante una situación? Incluso a veces cuando tienes un niño enfermo dices, ¿por qué? ¿Por qué todas mis amigas tienen hijos sanos? ¿Por qué yo no? ¿Qué hice mal? ¿Por qué todos tienen hijos obedientes y yo no? Ya no pido obedientes que sean normales, porque piensas que tu hijo es anormal, tiene alguna condición, tiene un cierto comportamiento. ¿Por qué Dios permite que esto me pase a mí? ¿Por qué Dios permite el mal? Y esas maneras de pensar, como les decía, nos lleva a acciones. ¿Qué acciones podrían ser? Número 1, el chisme. Hay mujeres que tras una situación difícil con su marido, empiezan a contarle a todos. Agarran el teléfono y le dicen a su mamá, le dicen a sus amigas, llegan a la iglesia y quieren contar todo. Quieren, como quien dice, difamarlo, quemarlo, que ya no lo vean igual, que ya no lo acepten de la misma forma. Quieres darle detalle de todo lo que pasó a todas las personas. Si bien dicen que nosotras las mujeres tendemos a contar las cosas mucho, cuando nos pasa una situación difícil a veces también no moderamos lo que decimos, ni a quién se lo decimos. Número 2, exagerar las ofensas de tu marido. Sí, te hizo algo, pero tú magnificas las palabras, los comportamientos, las miradas, las formas que lo llevó a hacer eso, a cometer ese pecado. Quizás ya tiene mucho tiempo así y nosotros tendemos a decir muchas cosas y a magnificarlas. 5, la más común, te enojas, avientas todo, estallas en ira, no lo soportas más. Forma de reaccionar debido a los malos pensamientos que tuviste antes y te dejaste llevar y tu carne habló. Y qué mal que no podamos dominarnos, que nos gane, qué triste. Ahí es cuando te conoces realmente. Ahí es cuando te das cuenta cómo es cierta persona cuando está bajo presión. Lo que dice, lo que hace, esa es su verdadero yo. Número 6, buscar consuelo en otro hombre y después vengarse. Porque dices, a mí no me va a hacer esto. Yo también tengo derecho a salir con mis amigos, o yo también tengo un conocido que ha estado esperando toda la vida por mí, ese es el momento adecuado, perfecto, me caí como anillo al dedo, yo le voy a contar todo, y tú sabes que eso es pecado, ¿verdad? Está mal, tienes a tu esposo, no puedes ir a compartir con una persona del sexo opuesto lo que debes de compartir solo con tu esposo. Y dices, sí, pero mi esposo, mira lo que me hizo. ¿Y qué culpa tiene Dios si tú eres creyente? Si Dios te dice a ti cómo te debes de portar, ¿dependes de lo que haga tu marido para saber cómo te vas a comportar con Dios? No, te tienes que dominar, honrar a Dios. No importa lo que esté pasando, lo que te estén haciendo, tu deber es honrar a Dios. Número 7, compartir el dolor emocional con los hijos. Muchas veces las mujeres tienen, esta tendencia, tienen hijos pequeños y hablando exclusivamente acerca del pecado del adulterio o de la homosexualidad que hace que te separes de tu marido, ¿qué haces con tus hijos? ¿Les envenenas la mente? O quizás dices, pues mira, yo no les voy a envenenar la mente, yo nada más les voy a decir lo que es.
Sí, pero hay niños que no comprenden como un adulto las cosas, no entienden, y para ellos muchas veces los niños sienten que también su papá los traicionó, ellos también están dolidos. Entonces tú vas y les dices, tu papá hizo esto. El niño le afectas emocionalmente en todos los sentidos, porque a fin de cuentas es tu papá. No tenemos por qué ir y descargarnos de nuestro dolor con los hijos. Claro que es muy natural que los niños sepas, no los vas a engañar, pero hay edades a las que tú tienes que saber cómo responder de acuerdo a su edad. En el número 8, comprar un arma o ver la forma de asesinarlo. Ya sé que eso suena así como, no creo que alguien lo haga, pues sí. Quizás no compran un arma, quizás hay muchos métodos muy económicos para lograr eso. Ya sea estando en la noche, ya sea con un medicamento, y es muchas cosas, y en la televisión hay muchas ideas acerca de cómo hacerlo. Pero todo esto es debido a los pensamientos previos que tuvimos y que nos dejamos llevar. Y la última reacción es suicidarse. ¿Cuántas veces no hemos visto en las noticias mujeres despechadas que les hicieron algo y mejor decidieron quitarse la vida? Porque no podían con eso, no sabían cómo enfrentarlo, no tenía nadie que las escuchara o que las aconsejara. En resumidas cuentas, no conocían a Dios. O es tanto su dolor que incluso creyentes pueden llegar a pensar eso. Es natural. Yo creo que ninguna de aquí estamos exentas de llegar a pensar en eso ante una situación muy difícil. Y quizás no una vez, han sido muchas veces las que has pensado en eso. Qué bueno si tú eres de las que no han pensado en eso. Qué bueno, pero créeme que hay muchas mujeres creyentes que han pensado en eso. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de la tristeza? Los salmos de David están llenos de momentos en que David derramó su corazón delante de Dios a causa de su tristeza. Tú puedes ir a los salmos y darte cuenta que ahí está expresado muy bien cómo se sentían los salmistas. Y a veces nos hemos sentido como David, con esos sentimientos, con esas emociones. Sentimos que Dios nos ha abandonado, estamos solas, Dios ya no existe, o sea, no ha venido a ayudarme, se apartó de mí. Y quisiera que viéramos el Salmo 90:10. Dice, algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. Está hablando de que es natural, o sea, si ellos lo vivieron, nosotros también. Dice, ¿para qué tener una larga vida? A veces cuando alguien cumple años, que el Señor te dé una larga vida. Y a lo mejor esa persona, no, pues yo ya me quiero morir. ¿Para qué vivir así? Porque viven en una situación muy difícil. Por eso, cuando yo a veces les digo a alguien que cumple años que Dios te dé larga vida llena de sabiduría, lleno de agradecimiento, lleno de gracia. Porque si no, ni para qué le deseas tantos años de vida si va a estar sufriendo o con una enfermedad. No es bonito, ¿verdad? Que te deseen así si no estás bien. Quienes de aquí tienen 70 años, arriba de 70, pueden testificar acerca de tantas cosas que han vivido, tantos sufrimientos, tantas calamidades, pero claro, también han vivido cosas bonitas, cosas lindas. Veamos el Salmo 13:2, dice, ¿hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo? Yo creo ya estaba muy cansado. Pero David concluye de esta forma y es algo muy importante para todas nosotras. ¿Cómo concluye David? Después de todas muchas cosas que dijo, pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. Fíjense la forma en que reacciona David. Sí, he pasado todo esto y me quejo de todo esto y he vivido todo esto, sufrido,
pero confío en el Señor. Y eso nos da la pauta para nosotros saber qué hacer cuando estamos en una situación difícil. Muchas veces expresamos lo mal que estamos y no concluimos de esa forma. Siempre hay gente que está escuchando. Siempre hay gente que busca una esperanza en medio de su problema. Y cuando ellos se dan cuenta de, yo también vivo eso. Para mí también es difícil. Yo también me siento sola a veces, yo también me siento triste, pero confío en Dios. Eso te da a ti, eso les da a ellos una esperanza de que mira, ella está igual, pero ella confía en Dios, pero ella sabe que puede recurrir a Dios. Si no, si saca toda su carnalidad y toda su angustia y todo, lo saca y cuando te comenta algo, nuestro deber es, pero piensa en Dios, porque si no nosotros vamos a decir, no, sí es cierto. Y entre las dos nos vamos a entristecer más y a llorar juntas. Pero no, nosotros tenemos que consolarla, tenemos que exhortarle. Confía en Dios. Él es nuestra esperanza. No estamos solos. Pero no me quiero adelantar, más adelante vemos eso. En la Biblia, ¿en quién encontramos acerca de la tristeza? Cuando tú piensas, ¿quién vivió triste en la Biblia? ¿Qué puedes decir? Hay muchos, aparte del salmista, de David en este caso. Job. ¿Sí? ¿Sí habías pensado en Job? Él experimentó el dolor y la tristeza en su gran dolor tan grande. O sea, y dices, ¿cómo lo pudo soportar? Pues Dios es el que lo sostuvo. De un momento a otro, él se quedó sin qué. ¿Se acuerdan que le quitaron muchas cosas? Se quedó sin la riqueza. Se quedó sin 10 hijos. Se quedó ahí sentado en un montón de cenizas, cubierto de ampollas, de llagas en su cuerpo. Y luego, todavía para rematarlo, digo yo, vienen sus amigos y le dicen que es por causa del pecado. ¿Por qué razón un hombre estaría en esas condiciones? Dicen ellos, razonándolo. ¿Por qué está así? No hay de otra, estás pecando. Por eso digo yo, lo remataron. Todavía con todas sus cosas y le dicen, porque tú estás mal. ¿Cómo crees que se sentía él? A veces Dios puede permitir ciertas circunstancias difíciles en nuestra vida, pero todo apunta a algo. Todo es con un propósito. Aunque no nos guste y aunque no le veamos la lógica. Lo razonas y dices, no veo por dónde, o sea, no sé qué el Señor está pensando. Y hay gente que dice, es que yo ya me cansé de ser la mejor guerrera de Dios. ¿Se han visto, leído eso en redes sociales? Ya, o sea, hay otro Señor, hay otras personas. Cuando es Dios el que sostiene a esas personas, no eres tú. Veamos el Salmo 18:30, dice, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Tú estás sufriendo a causa de tu esposo por algo que hizo. Y dices, ¿por qué me pasa a mí? Hay muchas formas de reaccionar. Y no entiendes por qué te está pasando eso a ti. Pero ¿por qué la Biblia dice que el camino de Dios es perfecto y la palabra del Señor es intachable? Yo no veo claro cómo eso me puede ayudar a mí. No sé cómo es que Dios va a hacer algo bueno conmigo y yo estoy muy mal, y yo estoy viviendo una injusticia. Ahí es cuando, si conoces a Dios, te vas a dar cuenta. Si los caminos de Dios son perfectos, lo que Él hace es perfecto. Dios no se equivoca. Quizás no nos parezca a nosotros, pero Dios es perfecto y sus planes son perfectos y lo que Él permite hacer es perfecto. Eso no se nos debe de olvidar. Nos guste o no nos guste, no podemos contender con Dios. Y quizás en nuestra mente no alcanzamos a comprender cómo es que Dios nos permite vivir todo eso. Los caminos de Dios son perfectos, su mente. Vamos a ver en Isaías 55 del 8 al 9. Yo creo que ya muchos se lo saben. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y ahí es cuando uno descansa. Ay, qué bueno que el Señor no piensa como yo.
que no, yo estoy muy mal. Dios no piensa como yo. Eso es un gran consuelo. Ahí puedes descansar. Dios no es como yo. Yo he llorado muchas veces pensando, Dios no es como yo, qué bueno que no es como yo. Y que me enseñe a vivir como a Él le gusta. A veces la perfecta voluntad de Dios incluye la tristeza y el dolor para sus hijos. Pero sabemos también que en la palabra de Dios dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Entonces ahí hay un contraste con los pensamientos que mencionábamos al principio. Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos soportar. Ninguna de las cosas que tú has vivido, ninguna es un motivo para decir, esto yo no lo pude soportar y por eso hice esto y lo otro, y que te justifique. No existe. Ahora, en nuestro máximo ejemplo acerca de la tristeza, ¿quién fue? Nuestro máximo ejemplo, Jesús, varón de dolores, dice la palabra de Dios. Él en su vida estuvo lleno de continuos sufrimientos, desde que nació, ¿se acuerdan? A causa de Herodes, que vivía persecución, que le querían quitar su vida. Siempre estuvo en peligro. Durante su ministerio también pudo ver la incredulidad de la gente, incluso de sus propios discípulos, de la gente que lo seguía. Enfrentó a los líderes religiosos. Siempre tuvo una tras otra dificultad. Las tentaciones de Satanás. La noche, ¿qué me dices de la noche antes de la crucifixión? Muy fácilmente se expresa en Mateo 26:38, donde dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Has llegado algún día a estar tan triste hasta la muerte? Yo creo que nadie, no hay ninguna persona que haya vivido lo que vivió Jesús, y así una tras otra. Nada de lo que hemos vivido se compara a lo que Jesús vivió, pero la diferencia es que Él sin pecado. Nosotros llenos de errores, Él sin pecado. Segunda de Corintios 7:10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. La forma en cómo reaccionamos nos puede llevar hacia el camino de la muerte. Pero cuando sabemos reaccionar, cuando tomamos las cosas sabiendo que Dios tiene el control de todo y descansamos en Él, sabemos, pues esto lo está permitiendo Dios por algo. Algo me tiene que enseñar, quizás no lo comprendo. ¿Cuál debe de ser nuestra forma de reaccionar? ¿Qué debemos de hacer nosotros si ya conocemos lo que dice la palabra de Dios acerca de la tristeza? Y que no somos los primeros en estar tan tristes. Y ya vivió alguien que vivió mucho más cosas que nosotros y su manera de reaccionar fue correcta. Cuando tú vivas una situación difícil o por uno de los pecados de tu esposo, tu primera forma de pensar aquí, tu mente siempre es decir, ¿cómo espera Dios que yo reaccione? Antes de hacer cualquier otra cosa. Primero, acuérdense, la mente, en los pensamientos empieza todo y nos lleva a actuar. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga con todo esto? Pero nos arrancamos, nunca, como les decía, a veces no nos acordamos quiénes somos. Nos comportamos más bien como si no conociéramos a Jesús, a Dios. Entonces yo quiero mencionarles los ejemplos de la forma de pensar en comparativa con la forma bíblica de pensar. Ahorita les mencionaba, por ejemplo, esto es demasiado para mí. Es muy natural que pensemos eso ante una situación difícil. Pero ¿cómo debemos de pensar? Sí, me parece demasiado, pero Dios me va a ayudar a soportarlo. Y eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 10:13. Otra forma, ya no puedo aguantar más la presión.
Nuestra forma de reaccionar debería ser, puedo soportar la presión por todo el tiempo que Dios crea que sea necesario. Ni modo, lo que tenga que durar. Dios me va a sostener, yo no estoy sola. Ante el argumento donde dice, lo odio y quiero matarlo, debemos de pensar, Dios hará justicia cuando Él quiera. Porque a veces, Señor, pero ya, ya necesito que haga, ya, si yo no lo voy a hacer, ya mátalo, enférmalo, que se le atraviese a un tren, algo haz. Y hasta están orando por eso. Y a veces, algunas veces, Dios no muestra que haga justicia, al menos a tus ojos, dices, no está pasando nada, es muy injusto y vives con la amargura de que no se te hizo justicia. No sabemos cuándo va a pasar. Y si Dios, de qué va a haber, eso sí, porque Dios es un Dios justo. Pero queremos verlo ya y Dios no nos va a dar ese gusto, nada más porque nosotros lo pedimos, es cuando Él quiera. Quizás ni lo vamos a ver. Quizás tú dices, pues yo lo veo bien feliz, prosperó con otra mujer, tiene hijos, tiene familia, tiene riqueza, tiene todo, le fue mejor sin mí. Sí, es probable que tú lo veas de esa forma. Y no sabemos si Dios va a hacer justicia ya o hasta que nos vayamos de este mundo. No sabemos. Jamás me herirá de nuevo. Eso es cierto. ¿Qué tal si tú lo perdonas? A lo mejor tú dices, yo no lo voy a perdonar, esto yo no se lo voy a perdonar. Y ya cuando lo vives, las cosas cambian y las cosas son diferentes y piensas de una forma diferente y quizás hay arrepentimiento y quizás se vuelven a casar, cambian y dices, bueno, ¿tú crees que vaya a cambiar al 100 y que jamás te va a herir? No te vuelves a juntar con él y tienes esas dudas de que dónde estará, qué estará haciendo. A mí se me hace que ya eso te va a ser parte normal, fundamental de tu vida y no es malo. Él perdió la confianza y ahora él tiene que ganar esa confianza. Y puede decirte, ay, es que tú ya me perdonaste, ¿por qué estás pensando eso? Se supone que eres creyente, que eres cristiana. Ah, no, pero ese es un proceso que hay que pasar, ¿verdad? O sea, es un trabajo y lleva tiempo, no es de la noche a la mañana. Hay que ganarse la confianza nuevamente. Entonces, ¿es probable que te vuelvan a herir? Sí, es muy probable quizás. No hay que cerrarse a esa posibilidad. Pero aún así, pensar, bueno, a lo mejor lo voy a volver a hacer. Si tú ya decidiste perdonar, si tú ya llevaste un proceso de Mateo 18, es muy importante. No es así, ay, te perdono y ya, vente conmigo otra vez a la casa como si nada y empezar de cero. No se puede eso. Tienes que vivir un proceso. Tú tienes que ver arrepentimiento también. Y para ver arrepentimiento es una serie de características que tienen que estar dentro del arrepentimiento, como la convicción de pecado. El arrepentirse involucra muchas cosas, dar evidencia, pedir perdón a todos los involucrados, a todos los afectados. Una parte fundamental del arrepentimiento no es nada más venir a llorar, y eso lo hemos aprendido en muchos mensajes. Entonces, ¿cómo voy a glorificar a Dios en caso de que vuelva a cometer el mismo error? Adelantarnos y pensar en eso. Puede pasarme otra vez, ¿qué voy a hacer? La otra forma de pensar, estoy tan humillada que van a pensar los demás. Ya suficiente tienes con tu problema, con tu situación, con lo doloroso que es, y luego todavía te pones a pensar, ¿qué van a pensar acerca de mí mis hermanos en Cristo? Es responsabilidad de cada uno de los creyentes o de la familia en Cristo pensar de una forma que agrade a Dios, no estar chismeando, no estar difamando. Eso, en vez de ayudar, afecta demasiado. ¿Y qué voy a hacer? Es probable que los encuentre hablando acerca de mí y ya nada más llego yo y como que se separen y ya no dicen nada. Eso es doloroso. Eso no se debe de hacer. Pero
Oramos a Dios para que nos dé la gracia para enfrentar y saber qué decir ante esa situación de chisme o de murmuración, porque a veces pasa que están hablando, a lo mejor ni están hablando de ti, pero uno piensa, ¿verdad?, que están hablando de ti. Otra forma de pensar errónea: ¿cómo pudo dejar Dios que esto me pasara a mí? La forma correcta: Dios es bueno, Él tiene un propósito en todo esto, le agradezco por hacerme recordar cuánto lo necesito, porque es ahí cuando nos damos cuenta de que necesitamos a Dios. Sin Él no podemos hacer nada. Dices, qué dependiente soy de Dios, no necesariamente en lo material, emocionalmente. Y en las formas en que reaccionamos, la forma que hacemos las cosas, cuando estamos chismeando, cuando estamos diciendo cosas de más, exponiendo el pecado de nuestro esposo a cuanta persona se nos atraviese. Ya sé que estés en la fila, no sé, del seguro, y ahí estás a un lado, conoces a una persona y ya le estás contando, terminan contándote todo, contando su vida. ¿Sí te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces que estoy en una fila o algo, conozco a alguien y me contó toda su vida, todo. Y digo, bueno, nosotros que somos cristianos tenemos un consejo, pero muchas veces a quien se lo cuentas no va a hacer nada por ti, al contrario, te va a herir más y te va a decir, no te dejes. ¿Por qué te dejas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Tú eres bien mensa, hasta eso te mensean. ¿O no es cierto? Porque ellos se dejan llevar por su carne y ellas hasta sienten que se lo están haciendo a ellas. ¿Qué debemos de hacer? Tener los motivos correctos, solo dando los detalles necesarios a quien tú creas que va a saber manejar esa información y te va a dar un consejo adecuado. Personas que no estén involucradas no tienen por qué saber. Detalles mínimos a las personas que te van a ayudar, quizás bíblicamente, ser sabias, abstenerte de eso. Ahora, hay quienes exageran las ofensas de su marido, las magnifican, como le decíamos. ¿Qué debemos de hacer? Enfrentar las ofensas de una manera realista, sabiendo que ya pasaste por el proceso de Mateo 18. Tampoco debes de reducir las conductas de tu esposo, porque esa es otra. A veces dices, no, pero mi esposo es bueno, o sea, ya está cambiando. Siendo que pasó apenas la semana pasada o unos días. Tienes que esperar. Quizás no ha pasado por una tentación y por eso está muy cambiado. Para que tú tengas una evidencia, tiene que pasar tiempo. Entonces, tampoco se trata de reducirlas, solamente lo que es, las cosas como son. No reducirlas, no exagerarlas. Cerrarse la posibilidad de hablarlo era una de las acciones que habíamos visto anteriormente, forma incorrecta de hacer las cosas. ¿Qué tienes que hacer? Enfrentar la situación. Como les decía, a veces se enteran de algo y primero lo niegan. No, esto no está pasando. Y ya como que después dicen, no, sí está pasando. Me voy a ir con mi mamá y me llevo a los niños. O maneras de reaccionar en que tratas de evitar el problema porque tiendes a protegerte. No quieres saber más. Y a veces te enteras de que hubo una situación difícil y no quieres saber detalles. Dices, no, o sea, no me digas ya nada. O sea, es peor para mí si me dices los detalles. Cuando eso pasa, tú te vas a tu casa o estás con él y no estás en paz porque estás pensando mucho qué fue lo que lo llevó a hacer eso, cómo lo pudo haber hecho, con quién estuvo, a qué horas, con qué dinero. O sea, la mente nos va a traicionar y nos va a atacar de esa forma. Tienes que saber los detalles, lo que lo llevó, los motivos. Tienes que hablarlo, tienes que enfrentarlo. ¿Cómo vas a saber si eso no vuelve a pasar? Si tú ni sabes ni cómo pasó, ni qué lo llevó, ni en qué fallaste tú. No hay nada de información. Tenemos que enfrentarlo. Algo muy común que sucede en creyentes es que dejan de asistir a la iglesia por vergüenza cuando pasa una situación así, un pecado muy escandaloso. Ya no quieren ir y en cierta forma como que puedes comprenderlo. Está muy reciente la situación, necesitas primero aceptarlo, saber cómo reaccionar. Digo, no tiene nada de malo, a veces es un proceso de duelo. El duelo no nada más que una persona se te muera.
puedes sufrir una situación difícil y es el mismo proceso del duelo. Que es importante llevarlo a cabo, como Dios se lo decía a los israelitas, 30 días para hacer duelo. 30 días, ¿por qué tanto tiempo? No hagas nada, sal de tu rutina, piensa en todo lo que pasó, llora, haz lo que tengas que hacer, acéptalo, resígnate. Muchas veces decimos, mira, yo ya me voy de viaje y voy a olvidarme de todo esto que me está afectando. Sí, mientras estás de viaje puedes estar normal, pero regresas a la triste realidad y eso te va a consumir y eso te va a afectar más. Por eso es necesario, ¿cómo es que Dios recomendaba esos 30 días de duelo? Son importantes guardarlos. Nos va a ayudar mucho. Y ante una adversidad como esta, pues es el proceso de duelo también. Entonces, en cierta forma se comprende que no quieran venir a la iglesia. Y está justificado temporalmente. Pero hay que continuar en la iglesia, es un mandato, no es una sugerencia, y hay que cumplir con las responsabilidades en la medida de lo posible. Otra forma es estallar en ira. Eso es muy común. A veces no necesitas mucho para estallar en ira, para que gritemos, para que reaccionemos de una manera muy brusca y los demás puedan salir afectados. A veces hasta el que no la lleva, como el perro, se asusta cuando gritas o algo, se va. Entonces la ira no va a cumplir los propósitos de Dios para nada. Hay que responder bíblicamente, buscar consuelo en otro hombre y después vengarse. Lo que les mencionaba hace rato. ¿En quién debemos de buscar nuestro consuelo? En Dios. Podemos pedir consejo a unas hermanas de la iglesia, mujeres ejemplares, piadosas, que sabes que se van a guardar esa situación, que sabes que puedas confiar en ellos, que son maduras espiritualmente, que te pueden ayudar. Muchas veces recurrimos solo a las amigas y a veces las amigas te van a sobar el lomo nada más y a veces se siente bonito, pero necesitamos que alguien nos exhorte bíblicamente. Quizás no lo ha vivido, pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Y vamos a orar juntas y vamos a llegar a esta carga juntas. Y yo te voy a preguntar cómo sigues. Es una responsabilidad mutua. Acerca de los hijos que les mencionaba ahorita, a veces te descargas con tus hijos. Tú tienes que estar consciente y hacerle saber al niño que quizás su papá no se vaya a arrepentir, pero que Dios se va a hacer cargo de ellos y que no estamos solos. Tú eres quien les va a aconsejar a los niños y hacerlos sentir protegidos, que no están solos, que no fueron traicionados, que no fueron abandonados, porque Dios no nos va a abandonar. Es muy importante que sepamos manejar esas situaciones con nuestros hijos, dependiendo de su edad. Cuando pensamos en matarlo, pues sabes que la venganza es del Señor, como lo mencionábamos. Y cuando piensas en suicidarte a causa de esa situación, no debes de abandonar las cosas de Dios. No importa lo que esté pasando, no importa lo que estés sintiendo, lo que estás pensando, lo peor que puedes hacer es alejarte de Dios. Lejos de Él no puedes hacer nada. Entonces hay que seguir en la iglesia con responsabilidades, saber que Dios te va a sostener y que no estás sola. ¿Cuál es la clave para vencer la tristeza? Cuando la tristeza es excesiva, cuando es pecaminosa, la única manera es arrepentirse. Es el arrepentimiento de cualquier cosa que yo pueda pensar, incluso de lo que pueda pensar que me llevó a accionar de una manera errónea. Y sabemos que Dios no nos va a abandonar y Él usa la adversidad para hacernos más como Cristo. A veces decimos, ay, qué padre, yo quiero ser como Dios. Pues tómala, y vienen situaciones difíciles que te van a hacer crecer o puedes ir para atrás. Pero Dios quiere hacerte más como Cristo. En Romanos 5, del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Y en Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Todas las cosas. ¿Estás pasando por una situación difícil ahorita? Eso te va a ayudar a ser más como Cristo. Puedes tener esa seguridad y es para tu bien. Y se siente bien feo cuando dicen, es por tu bien. Ay, dices, ya fue mucho. Ya fue demasiado, pero no veo la forma, pero Dios no piensa igual que yo. Entonces Él está con nosotros, Él sabe que estamos sufriendo, Él sabe el dolor que tenemos y también se conduela de nosotros en nuestro sufrimiento. Según Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él ya lo vivió y Él te puede comprender perfectamente. Nadie te puede entender más que Jesús, porque Él vivió al extremo y Él no pecó. Entonces puede que no entendamos, no sabemos por qué, pero podemos descansar en Dios. Y también tenemos una familia en Cristo que somos todos los que estamos aquí. A veces en nuestra tristeza nos hundimos y buscamos la soledad y piensas, cuando ya esté bien voy a volver a la iglesia, pero aquí estamos nosotros, somos una familia. Si en la familia carnal a veces vemos que un hermano o una hermana está pasando una situación difícil, lo buscas. Cuando hay ese amor, ¿cuánto más en la familia de la fe? Tenemos que apoyarnos los unos a los otros y estar conscientes de que a veces me va a tocar a mí ser consolada, exhortada. Para eso nos tenemos nosotros, con quienes podemos compartir nuestras cargas. No debemos de aislarnos. En Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Has estimulado en el amor a tu hermana que está a un lado de ti? ¿La conoces para empezar? ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes qué situaciones está pasando? A veces no tenemos tiempo para platicar mucho con nuestras hermanas en la fe, pero esta es una buena oportunidad para conocernos y expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, la situación difícil, cómo es que me peleé antes de venirme, cómo reaccioné. Ese es un momento para estimularnos en el amor. Así que si tú estás pasando por esos momentos, ¿qué puedes hacer? Invierte tu tiempo leyendo los salmos. ¿Estás triste? Métete a ver cómo ellos expresaban sus sentimientos y emociones y también cómo ellos fueron consolados por el mismo Dios. Es el mismo y Dios no cambia. Entonces, si ellos fueron consolados, Dios me va a consolar a mí también y eso va a fortalecerme, eso me va a dar esperanza. Vamos a ver en Mateo 11:28-30 dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo mejor que yo puedo hacer es tener un corazón agradecido y sumiso con Dios ante una situación difícil. Es muy fácil decir gracias, Señor, cuando las cosas van bien, pero ¿cuándo dices gracias, Señor, cuando las cosas están mal? Cuando se te poncha una llanta del carro, ¿qué dices? Ay, no puede ser, ¿qué voy a hacer? Y le llamas al seguro. ¿Cuándo reaccionamos? Gracias, Señor, porque se me ponchó la llanta y yo voy a aprender de todo este proceso y iba a mi destino y voy a llegar tarde. No decimos eso, porque no somos así, porque no estamos entrenando nuestra mente a veces. Reaccionamos mal, nos enojamos, nos molestamos y decimos, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Y empiezas a pensar, ¿por qué no lo chequé? ¿Por qué mi esposo no lo checó? ¿Por qué? Muchas cosas. La queja constante. Aunque las cosas no estén yendo bien, hay que confiar en Dios, agradecérselo, glorificarlo. Y la vida, dices, entonces, ¿cuándo voy a estar bien? ¿Cuánto me va a durar? A veces no les ha pasado que a veces estás muy bien y el siguiente ratito más y ya estás mal. Y luego bien y luego mal, bien y mal. Vivimos así como en una montaña rusa, en causa de nuestras emociones. La vida con esta condición humana, así va a ser. Y hay que aceptarlo.
porque vivimos una condición humana y pecadora. En un mundo caído, esto es normal. Nuestra esperanza es cuando Cristo vuelva. Ahí toda nuestra tristeza será reemplazada por el gozo. Y ahí sí, bien padre, ya no vamos a sufrir nada. No vamos a tener enfermedades. No nos van a hacer daño. Podemos confiar totalmente en Dios. ¿No te ha pasado que a veces dices, ay, sueño, no sé, vamos a poner un ejemplo, sueño con tal casa, algo que las mujeres, o no sé, un viaje, o que mi hijo se gradúe, o cosas que a veces las mujeres pensamos. Y piensas, cuando yo llegue ahí, voy a ser sumamente feliz, voy a estar bien feliz y le voy a agradecer a Dios. Y a veces llegas a esa etapa y dices, me acuerdo cuando pensaba que esto me iba a hacer feliz, y sí me hace feliz, pero no es como yo pensaba, no es tanto como yo pensaba. ¿Sí te ha pasado eso? ¿Por qué no puedo ser feliz? O sea, ya logré todo lo que, meta que quería y no soy tan feliz. Porque la felicidad no nos va a durar para siempre. Siempre te vas a dar cuenta de que hay cierto grado que no te satisface, porque vivimos en este mundo. Cuando estemos allá, las cosas van a cambiar y esa es nuestra esperanza. Así que es importante ahora pensar cómo voy a glorificar a Dios. Si la tristeza es parte de mi vida, ¿cómo voy a glorificar a Dios en medio de mi tristeza? Tenemos que descansar en la gracia y la paz que solamente el Señor Jesús nos puede dar y saber cómo accionar. ¿A dónde me voy a ir cuando esté triste? ¿Qué voy a hacer? Eso es parte importante de nuestra vida y nuestra forma de pensar. ¿Qué voy a hacer cuando esté triste? Ahí te vas a dar cuenta qué tan cristiana eres. No eres cristiana porque asistes a todas las reuniones, porque sirves, por lo que haces en tu forma de pensar, y que aún con nuestros pensamientos podamos glorificar a Dios, que podamos controlar la forma en que pensamos, de una manera que agrade a Dios. Vamos a hablar para terminar y empezar ahorita con las moderadoras a hablar acerca del tema. Todas hemos pasado por esto. Les pido que sean bien sinceras, sean muy honestas a la hora de examinarnos a nosotras mismas. Nadie somos perfectas, todos hemos sufrido todo esto. Todos hemos reaccionado mal, todos hemos pecado, pero debe estar en nosotros el deseo de agradar a Dios primero y glorificarlo. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque aprendemos acerca de tu palabra y sabemos que no estamos solas, que cuando hemos tenido esta tristeza en nuestro corazón, tú nos entiendes perfectamente. Hay tristezas que nos van a llevar a ser mejores, que vienen de ti, Señor. Queremos reaccionar siempre de esa forma, que en nuestro pensamiento podamos confiar en ti y también en la forma de accionar. Que la forma en que pensemos te glorifique, para que también nuestra forma de proceder sea agradable delante de tus ojos y de ejemplo para los demás. Gracias porque tu Espíritu Santo está en nosotros y nos redarguye de pecado y nos hace ver cuando estamos haciendo las cosas de tal manera que te agraden a ti, Señor. Prepáranos, pone en nosotros ese deseo de buscarte cuando estamos sensibles, de dominarnos, de tener un temple siempre igual, Señor, que no nos dejemos dominar de nuestras emociones, que podamos glorificarte en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, y que estemos listas, Señor, confiando siempre en ti. Sabemos que tú nos vas a consolar, así como con los salmistas. Que cuando estemos en situaciones difíciles, aún podamos glorificarte. Y quizás podamos decir, estoy en una situación difícil, pero confío en Dios, porque yo no estoy sola. Y que lo creamos de todo corazón, Señor. Que nuestras palabras sean verdad. Que podamos ser edificación para otras mujeres que están pasando por una situación difícil y ellas no tienen esperanza. No queremos actuar como ellas, Señor. Queremos que les quede muy claro que no importa lo que esté viviendo, yo quiero glorificarte y no estoy sola, te voy a agradar con mis palabras, con mi forma de pensar primero
y que mi familia y los que están a mi alrededor puedan ver una mujer piadosa en mí. Te doy gracias por eso, Señor, por la sabiduría que está impartiéndose en tu palabra y porque puedo ser parte de eso. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a dejar el tiempo a las moderadoras. Muchas gracias. Terminamos la transmisión. Esperamos verlo pronto, hermanos. Hasta luego.